Buenas noches, tutora y compañeros. Espero se encuentren muy bien. Eh, bueno, yo voy a empezar a hablar de la escuela de Frankfurt desde el autoritarismo del conservadurismo político que hay en la década de 1933, 1917 y 1923, que es cuando está el auge de la Alemania nazi, de la revolución bolchevique y de la expansión comunista. Bueno, ellos dicen que básicamente nacen o tienen en común esa problemática pues de pensamiento, de mala interpretación, por ejemplo, de los estudios del capital y de la sociedad, porque pues la capital y la sociedad, como lo decía Marx, como que van de la mano, ¿no? Y el estudio de la sociedad y las condiciones que ésta impone, básicamente. ¿Sí? Entonces, digamos, ahí dice que Horkheimer, que es como uno de los más importantes empíricamente hablando, habla de las consecuencias, ¿cierto? O sea, pues de las responsabilidades, de las consecuencias de lo que pasa, pues espiritualmente, políticamente, culturalmente, ¿sí? Por esa forma de pensar, ¿cierto? O sea, se contraponían a esa forma de pensar porque básicamente eran desplazados, o sea, se sentían desplazados y sentían que esas políticas de ellos estaban desplazando a todo el mundo por medio de la guerra, ¿sí? Hay una parte muy importante que, por ejemplo, hay que resaltar, es que los pioneros son Adorno, Horkheimer, Marcus, Benjamin, y uno de los principales fue Horkheimer, ¿sí? Tratan temas de Freud, tratan temas de hegelianas, o sea, filosofías de ellos, teorías de ellos, ¿sí? O sea, los introducen a sus teorías porque pues son estudios sociales, son estudios culturales, son estudios psicológicos sobre el individuo, sobre el sujeto dentro de un sistema social, que era en el que ellos estaban en un sistema al cual no aceptaban, no querían, porque era un sistema que era impuesto, era dogmatizado, era autoritario, entonces ellos no querían eso, por eso nace esa escuela y venían de esos problemas heredados de la posguerra, sí, de la Primera Guerra. Entonces, ellos son los contemporáneos, o sea, estaban estudiando los clásicos, pero en ese tiempo se estaba malinterpretando lo que decían los clásicos, ¿sí? Y se estaban volviendo autoritaristas, entonces ellos estaban como en contra de eso y por eso empezaron a estudiar esa tesis, esas múltiples tesis entre todos. Eso es lo que yo comprendo. Bueno, ellos estudian entre sí, ¿cierto? Entonces ahí nace la escuela de Frankfurt y en el caso de Marcus, ¿cierto? Él estudia a Hegel. Estudia a Hegel desde la ontología heideggeriana. ¿Sí? Entonces, él, Marcus era metafísico heideggeriano, desde lo ontológico. Horkheimer buscaba una unidad histórica en tanto a las ciencias empíricas, o sea, más desde el empirismo, desde la experiencia empírica, desde los saberes, si se puede decir así. La unidad de historia de la psicología, de las ciencias humanas y la historia de la psicología, era lo que él estudiaba desde el empirismo, ¿sí? Y Adorno estudiaba la filosofía de la historia, o sea, como idea tenía la historia natural, o sea, hablaba bueno, hablaba de la naturaleza y la filosofía histórica de la naturaleza. Benjamín es otra persona muy importante, otro señor muy importante, que él dice que ya había hecho ese estudio, había realizado ese estudio sobre el barroco literario en 1932. Entonces, Horkheimer era multidisciplinario y abierto, sin embargo no incluía esa estética filosófica ni la ontología, sino que debía estar en sentido enfático orientado hacia el predominio de las ciencias empíricas. Entonces me parece muy interesante como él veía las cosas desde se ponía las botas para ir a mirar a ver qué era lo que pasaba empíricamente, o sea, desde la experiencia personal, desde lo que yo sé, cómo aprendo desde mi persona, ¿cierto? Eh, bueno, la primera escuela habla del vitalismo, que era el que dominaba como mentalidad, o sea, en medida era una respuesta filosófica a la crisis de la física newtoniana. En ese tiempo hablaba de lo de la caída del Kaiser,
de Lenin, de Stalin, entonces como que había un apogeo por el poder, ¿sí? Por el dominio de poder. Estas estructuras o estos escritores exiliados encuentran en común eso, como esa emergencia al nazismo y constituye como un punto de partida fundamental. Entonces, habla, por ejemplo, de el marxismo vulgar y economicista de la segunda internacional, ¿cierto? O sea, entonces ellos quieren, o sea, darle otra interpretación a ese marxismo porque ya sienten que se vuelve algo vulgar, o sea, como que es con los fines económicos y políticos de ellos y de dominio expansivo. Se habla de la subjetividad de la historia desde la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Este término lo maneja mucho, por ejemplo, Freud, ¿sí? Y Weimar, sobre el fondo de las inquietudes intelectuales y las actitudes anímicas en este periodo, o sea, de lo que quería cada uno psicosocialmente para la gente y para uno mismo, porque finalmente es lo que uno quiere para uno, lo quiere para los demás con el tiempo. Un vitalismo filosófico que recoge el análisis de la naturaleza humana. ¿Sí? Entonces Jorge y Marcus hacían una resonancia psicoanalítica sobre esa naturaleza humana. Entonces, Freud hablaba desde el iluminismo también, no habla mucho, no profundiza mucho la guía, pero Adorno estudiaba mucho la filosofía de Freud también. ¿Sí? Jorge Imer recoge la problemática de la naturaleza humana, se enfoca